Gloria al que vive para siempre. Poderoso es el Rey de Gloria. En esta preciosa mañana vamos a traer un mensaje poderosísimo de parte del Espíritu Santo para la iglesia. Entendamos, amada iglesia, que el trabajo que estamos haciendo no es un trabajo para cobrar dinero por esta palabra que estamos dando a través de estos videos, sino que esto es para que le sirva a la iglesia de levantamiento, de fortaleza, y para que todas las cosas malas que está haciendo la iglesia en estos últimos días se arrepienta, que la iglesia se humille ante la presencia de Dios, porque estamos viviendo los tiempos finales. Y nosotros como iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, debemos de entender que es el tiempo de buscar más a Dios que nunca. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando del libro de los Hechos, capítulo 12, su verso 6 en adelante. Y vamos a estar hablando acerca de lo que es la oración. Vamos a hablar de la oración, los cuales muchos no quieren orar ni buscar a Dios, sino estar corriendo, brincando y saltando, y no sacan tiempo para dedicarle tiempo a la oración, que es lo más importante en esta hora, en esta recta final que nos ha tocado vivir. Es lo más importante, la oración y la obediencia hacia la palabra del Señor. Así lo dice el Señor, que quiere obediencia y no sacrificio. El Señor aquí se está refiriendo a que si una hermana o un hermano está en pecado, oiga bien, está en pecado y está haciendo sacrificio, está ayunando, está orando, y usted está en pecado, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse, coger una disciplina. Y después que usted coge esa disciplina y usted se arrepienta, entonces usted comienza a hacer sacrificio, a orar, a ayunar, a hacer silicio, a buscar presencia de Dios, apartado con Dios, apartada con Dios. Y por eso que este texto bíblico dice, el Señor, que quiere obediencia. El Señor lo que quiere es obediencia y no sacrificio. Con esto no es que el Señor no está diciendo que no quiere sacrificio, sino es que los que están en pecado no hagan sacrificio. Arrepiéntanse primero. Si yo estoy en pecado, ¿qué hago yo? Metido 7 días de ayuno y oración, 40 días ayunando, orando, haciendo silicio en pecado. Eso es para que los demonios cojan más fuerza y te den una pela de calzón quitado. Porque a veces usted ve gente que están ayunando y orando, están en pecado y no salen de una aflicción, de una enfermedad, de una miseria. Siempre están bajo maldición. Hay que revisarse por la Escritura, a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual, en qué le estamos fallando a Dios, en qué le estamos ofendiendo a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que examinarse. No diga que no, que yo le voy a, Señor, dime en qué te estoy fallando. Usted sabe muy bien en qué usted le está fallando a Dios. Usted sabe lo que usted está haciendo. Usted sabe lo que usted está haciendo que a Dios no le agrada. Usted que tiene que dejar la mala maña, la mala costumbre, y arrepentirse y coger su disciplina, para que el Espíritu Santo pueda fluir en usted, en su vida espiritual. Dios pueda usarlo a usted poderosamente en el ministerio que ha puesto en usted. Pero a veces hay gente haciendo sacrificio, ayunando, orando, y no pueden ver nada, no pueden ver, la mano de Dios no la puede ver obrando en su vida, porque que hay pecado. Poderoso es el Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 12, verso 6. Dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas
delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel a Pedro: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha librado, oiga bien, el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Escuche bien, estaban muchos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar, oiga bien, una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero haciéndole con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Escuche bien, vamos a hablar en esta mañana de la oración. Fíjese cómo a veces está la iglesia. Fíjese cómo a veces se encuentra la iglesia. Porque esta iglesia, estos hermanos que se encerraron a orar cuando Pedro cayó preso en la cárcel, que sabemos que Herodes al otro día lo iba a mandar a sacar para matarlo, la iglesia estaba encerrada orando, intercediendo por su hermano Pedro, para que no le sucediera nada mal. Por eso dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Y por eso fue que una reina de Inglaterra dijo en una ocasión que le tenía más miedo, escuchen bien, le tenía más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército bien armado. Esto significa que la oración tiene poder de una iglesia que se está guardando para Dios y que vive en santidad. Entonces Dios lo que quiere es que hagamos lo mismo, que cuando llegan los problemas a nuestros hogares, nuestra familia, que nosotros nos encerremos a orar, que en medio de las persecuciones, los ataques que tiene el enemigo contra la iglesia, que nosotros nos encerremos a orar,
porque ahí es que vamos a encontrar la respuesta de Dios. Nosotros nos vamos a acercar a Dios a través de la oración y Él se va a acercar a nosotros. Dios habla. Dios todavía habla y seguirá hablando, pero va a hablar con los que oran, con los que sacan tiempo para orar en la iglesia, en su casa, antes de acostarse, antes de levantarse, en todo lugar. Nosotros tenemos que vivir orando, clamando, intercediendo. ¿Por qué? Porque hay un Satanás, hay un diablo suelto sobre la tierra que no está jugando. Y por eso vemos tantos líderes y pastores, evangelistas y miembros de muchas iglesias que hoy están descarriados porque se descuidaron de la oración, se descuidaron de la búsqueda, se descuidaron de ayunar, se descuidaron de guardar la palabra de Dios. Y por eso que Dios en estos tiempos está mandando más que nunca a la iglesia a envolverse en la oración. Escuche bien, yo veo que la iglesia en estos tiempos, oiga bien, lo que está más envuelta es en brincadera, en soplar mucho los micrófonos en el púlpito, como si fueran pitonizos. Y queremos ver al pueblo, a que el pueblo se sacuda, sin ellos tener dirección, sin ellos tener oración. Escuche bien, sin tener oración, sin tener una búsqueda constante. Cuando se paran en un púlpito, quieren que el pueblo se mueva, que el pueblo se sacuda, pero el pueblo no se va a sacudir ni se va a mover, porque tú lo estés obligando por el micrófono. Aunque tú rompas 2 o 3 sillas y brinques y patalees, si no hay unción, si no hay poder, si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay sometimiento a la palabra de Dios, el pueblo no se va a mover. Escúcheme bien lo que le estoy hablando, iglesia. ¿Y por qué Pedro? Dios movió un ángel a la cárcel donde estaba Pedro por la oración de la iglesia, de sus hermanos que se encerraron a orar. Por eso hay tantos pleitos, tanta contienda, tantas discusiones hoy en día en muchas congregaciones, en muchas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no se está orando. Muchas divisiones. Y cuando hablo de divisiones, no me refiero a la sana doctrina, aunque yo sé que en la misma sana doctrina hay divisiones por ciertos puntos doctrinales, que uno dice una cosa y otro dice otra. Yo no puedo estar unificado con gente que tengan puntos doctrinales erróneos, que estén enseñando herejías y que solamente se van por una línea. La Biblia, mírenla aquí, la Biblia es completa, la palabra de Dios es completa. Aquí hay que hablar lo que dice la Escritura, y esas son las divisiones que hay. Pero déjeme decirles que hay un pueblo que está unido, que Satanás nunca va a poder dividirlo. Oh, pero tú invitas a un predicador a la iglesia a predicar, o a un evangelista, o a un pastor, o a una misionera, y a veces hacen unos líos del mismo diablo, porque son gente que andan predicando sin conocimiento de la palabra, que no tienen Biblia. Por eso es que la iglesia tiene que sentarse, oiga, a llenarse de la Biblia, a llenarse de la Escritura, a conocer la palabra más a fondo. No solamente agarrar la Biblia y leerla como un periódico, porque vuelvo y le digo, sin oración, sin ayuno y sin obediencia, usted nunca va a entender esta palabra. Porque quien da el entendimiento, el conocimiento, y que te va a iluminar, y te va a hablar, y te va a dirigir, y te va a corregir, es el Espíritu Santo. Y te va a decir: mi sierva, mi siervo, esto es así, 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 porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es el que nos guía toda verdad. Pero hay un espíritu del mundo, un espíritu satánico, que es el que dirige a los falsos profetas, a los falsos predicadores, a los falsos pastores, a los falsos maestros. Pero cuando nosotros estamos bajo la chequina de Jehová, buscando presencia de Dios, envuelto bajo la unción de Dios, comiéndonos el rollo, como dice el profeta Ezequiel,
escudriñando la palabra. Muy difícil, oiga bien, muy difícil ese espíritu de error pueda penetrar en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos, ¿sabe qué? Que estar lleno de oración y de ayuno, de búsqueda, para que Dios pueda mover sus ángeles a operar, a sanar a los que están enfermos en las congregaciones, para que Dios pueda bendecirte, para que Dios pueda abrirte puertas. Es a través de la oración y la obediencia. Amada iglesia, se ha perdido, oiga, se ha perdido en muchas congregaciones la oración, que es lo primordial del cristiano, la oración. Esa es la herramienta más poderosa, el ayuno y la oración. Oiga bien, es la herramienta más poderosa que nuestro Señor y el Espíritu Santo nos han entregado a nosotros, la iglesia, para derribar al diablo, para derribar a los demonios y todas sus obras, todas sus maniobras satánicas que planean en contra de nosotros, en contra de las congregaciones, en contra de los pastores. Por eso vemos pastores cayendo en fornicación, en adulterio, líderes evangelistas, porque corren más predicando, y no está mal de que corran llevando el mensaje, porque a eso ordenó Jesucristo a través del libro de Marcos capítulo 16, donde dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga, toda criatura. No es que no se predique, eso está en la palabra establecido que hay que predicar, pero usted no puede estar corriendo y corriendo, evangelista, misionera, predicando, y que usted no saque tiempo para usted encerrarse con Dios, a orar, a escudriñar la palabra, para que usted sea una bomba de tiempo para Satanás y la fuerza del mal cuando usted salga al campo de guerra, al campo de batalla. Pedro fue librado de la cárcel, pero mire la historia aquí donde está en el libro de los Hechos capítulo 12. ¿Por qué Pedro salió de la cárcel? Porque eso conmovió a Dios, esa oración de esos hermanos obedientes, humildes y que no estaban en pecado, que estaban viviendo una vida de santidad. Esa oración llegó al mismísimo cielo, y eso movió al Dios de los cielos a enviar un ángel, oiga, un solo ángel, a que abriera la puerta de la cárcel y rompiera las cadenas en Pedro, que estaba custodiado por 2 guardas, dice la palabra. Se necesita la oración, se necesita buscar a Dios en estos tiempos, en esta recta final que estamos viviendo, porque es que ya el tiempo se acabó en la tierra. Estamos viviendo horas extras sobre la tierra. Cristo viene, amada iglesia, amados pastores, Cristo viene. No es el tiempo, aleluya, de estar perdiendo el tiempo. La Escritura dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que los días que vienen más para adelante, oiga, lo que nos esperan son peores.